Cuando hablamos de la Comunidad Económica Europea, que fue establecida en esa fecha, el 25 de marzo de 1957, bajo el Pacto de Roma, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda y Luxemburgo, 6 naciones, fue un proyecto global de la élite dirigido por el Club Bilderberg. ¿Quién forma la Unión Europea? El Club Bilderberg. ¿Qué es el Club Bilderberg? Es la reunión de un club de la élite mundial donde los iluminados establecen un organismo principal para controlar la política global. Se reúnen en Oosterbeek en el año de 1954, 3 años antes de la fundación de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea. Y eso a mí me dice, entonces, ¿cómo salió esto ahora? Cuando nosotros estudiamos cuál es el grueso o quiénes son las personas que forman parte del Club Bilderberg, usted va a ver una lista de personajes multibillonarios. El 60% de los multibillonarios y los hombres más poderosos del mundo que forman parte del club más poderoso político del planeta, del Club Bilderberg, son gringos. Entonces yo digo, ¿quién fundó la Comunidad Económica Europea? Los ideólogos de los Estados Unidos. Entonces usted se da cuenta y las personas dicen, hermano, Estados Unidos va a caer y que no te das cuenta. Entonces salen los grandes pensadores y los intérpretes de la profecía de los Estados Unidos y dicen, why America is not in the Bible prophecy. Y la gente dice, los Estados Unidos no están en la profecía. ¿Y quién dice si los Estados Unidos no están en la profecía? Y yo les digo, ¿y Europa sí? Buscame la palabra Europa en la Biblia y me vas a convencer que Europa está en la profecía. Y me vas a decir, no, pero lo tienes que entender. Pues lo mismo también con los Estados Unidos, tienes que discernirlo. ¿Qué pasa con la Unión Europea? Hay etapas de crecimiento. Primero, Inglaterra, Irlanda y Dinamarca. En 1973, después de los países 6 que se los leí anteriormente, llegan 9 países, una segunda etapa en el 81, y estos países en el 81 viene Grecia y es el 10º país. Se tardó por varios años, por 5 años, y mientras había este intervalo de tiempo, todo el mundo decía, ahí está, ahí está, ahí está, y señalaban en las plataformas evangelísticas globales. Yo mismo en las plataformas callejeras, en las campañas en Managua, yo decía, el imperio del diablo es Europa, porque yo era un simple repetidor. Yo entré en conflictos. Cuando llegó en el 86 y España y Portugal se unen y son 12. Y yo estaba trabajando en el 9º proyecto de la compañía de luz eléctrica, con mi mesa en mi oficina, mi mesa de luz, bien caché, peinadito. No andaba aquí en Estados Unidos como ando todo revolcado y veces trabajando. Estaba bien peinadito, perfumado en mi oficina, con una mesa de luz, con otra mesa de dibujo acá, con 2 mesas, con aire acondicionado. Y yo me preguntaba, Señor, son 12, ¿qué pasó? ¿Que no eran 10? Pero yo decía, bueno, tengo campaña la siguiente semana y aquí les va. Son 12, pero van a quedar 10, decía yo. Son 12, pero van a quedar 10. Y yo ya la compuse. Y la compuso todo el mundo. Y todo el mundo forzaba la profecía. Pero entonces, ya cuando llega 1995, yo ya estoy en los Estados Unidos. Y en 1995, Austria, Finlandia y Suecia son 15 países. Y yo digo, aquí algo está mal. Tengo que parar de andar diciendo esta cuestión y forzar la profecía de esta forma, porque no puedo forzar la profecía. Algo está mal. Y cuando llega ya acá en el 2004, yo ya soy señor, ya no estoy soltero. Digo, algo está re mal. Mejor me callo y no digo nada. Y me quedé callado por muchos años, hermano. No enseñé profecía. Digo, tengo que seguir leyendo la Biblia, tengo que seguir instruyéndome, tengo que observar, no puedo desbocarme para andar diciendo tonterías. Tengo que investigar, tengo que comunicar algo que sea más real. No puedo estar comunicando irrealidades, como algunos dicen, hay 17, pero van a quedar 10, cállense, hombre, no digan eso. Mejor digan cualquier otra cosa, prediquen de todo, no prediquen de escatología. Ahora, cuando llega la 5ª etapa en el 2004, sube hasta 27 naciones y estaba pautado para llegar a 30 naciones. Y hay entonces preguntas que surgen al respecto de esto, hermano. Estamos tumbando esa teoría unilateral con estos argumentos. Yo paso esto, todo lo que se dijo, una sola frontera, un solo país, un solo pasaporte, una sola moneda. Pero la Biblia dice en Daniel 2:43, así como vistes
no se unirán. Y yo pregunto, ¿cuántos dedos tiene la estatua? 27 dedos, sería una paleta como un abanico de soplarse, ¿verdad? No es así. Tenía solamente 10 dedos, no es una paleta de dedos. Si fueran 27 dedos, entonces la estatua no tendría, ¿verdad? Eso sería casi un círculo así, ¿verdad? De dedos alrededor. Esa estatua difícilmente se cae, ¿eh? Tendría un balance terrible, ¿no? Imagínese usted con un pie con 27 dedos cuando se cae, hermano. Que así fuéramos espiritualmente, ¿verdad? Que no nos cayéramos nunca. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero la Biblia dice que solamente son 10 dedos. A paso de Europa queda fuera, hermano. Porque Europa tiene 27 dedos. Entonces yo no puedo predicar eso. Tengo que buscarle ahora un acomodo. Y este es un mapa mundi, este es el mundo. Yo pregunto, el Imperio Romano controló el mundo. Porque el mundo no está metido en este pequeño cuadro dentro del mapa mundi. Esa es el área que controló el Imperio Romano. Por lo tanto, el Imperio Romano no puede llenar la medida de ser el último imperio. Y este es el mapa mundi. Las bases militares de los Estados Unidos alrededor de ¿qué? Del mundo. ¿Quién tiene esas bases? Estados Unidos. ¿La tiene Francia? No. ¿Inglaterra? No. ¿Quién? Estados Unidos. Yo estaba leyendo la historia de la Segunda Guerra Mundial y entonces la Segunda Guerra Mundial derrotan a Hitler. Los rusos vienen, lo hacen pedazos allá en la batalla cerca cuando estaban de Moscú. Y después, claro, de entregar 20 millones de rusos. Los nazis vienen retrocediendo y Rusia viene peinando toda Europa de regreso. Cuando Estados Unidos se da cuenta que Rusia viene haciendo retroceder al ejército nazi, entonces Estados Unidos dice desde acá, nos vamos a meter ahora porque no vamos a dejar que Rusia se coma todo el pastel en Europa. Por allá estaba el león, Winston Churchill, resistiendo, no se pudo meter por allá. La Luftwaffe eran contrarrestadas con los aviones Spitfire, los más rápidos de ese tiempo, los tenían los ingleses. Entonces Inglaterra llama a Estados Unidos y le dice, es tiempo que te metas porque Rusia, Stanley viene barriendo, trae la escobita de la hoz y el martillo y viene quebrando toda nuez que encuentra y cortando toda cosecha. Entonces Estados Unidos se mete y entra entonces Estados Unidos en alianza con Inglaterra y liberan Francia. Entonces Francia libre comienza también a liberar el resto hasta que se encuentran con los ejércitos soviéticos y los nazis son barridos totalmente. Pero ¿cómo quedó Europa? Destruido. Entonces viene Hirohito por el otro lado y dice vamos a atacar Pearl Harbor y hace pedazo a los Estados Unidos en un día. Cuando las noticias vienen a los Estados Unidos se enciende el fervor patriótico entre todos los hombres de los Estados Unidos, y Estados Unidos, que era un país que tenía un ejército parecido al de Hitler, al de Rusia, de 4,5 millones de soldados, llega a tener, oiga bien, al final de la Segunda Guerra Mundial, un ejército de 17 millones de soldados. Ningún ejército tenía eso. Derrotan entonces a Hirohito, tiran la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, se acaba la Segunda Guerra Mundial y emerge del mundo moderno una nueva superpotencia inexpugnable, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Se está viendo? Why America is not in the Bible prophecy? ¿Quién dice eso? Bueno, un patriota puede decirlo, ¿verdad? Yo amo mi país. ¿Tú amas el tuyo? ¿Te gustaría que te dijeran que tu país es el imperio bestia? ¿Ah? Uy, dice uno, no, ni quiera Dios, yo quiero que sea un imperio de Dios, pero no un imperio del diablo. ¿Comprende? Yo entiendo ese fervor patriótico, pero eso es carnalidad también. Ahora, sigo. Apocalipsis capítulo 13, ábrelo. Vamos a pelear ahorita. Ábralo. Vamos a pelear. Apocalipsis capítulo 13, y yo lo he predicado también de esta forma, porque claro, hay varias formas de interpretar acá, ¿verdad? Estas cosas, y yo les estoy hablando acerca de una de las formas de interpretar posibilidades. Y en Apocalipsis, en el capítulo 13, del versículo 1 hasta el versículo 9, hasta el versículo 10, habla de
una clase de bestia, y del versículo 11 en adelante habla de otro tipo de bestia. Si nosotros analizamos bien Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, no habla de una bestia hombre, sino que habla de una bestia sistema, de un complejo, de un imperio. ¿Por qué? Porque tiene 7 cabezas. Si usted viera un hombre de 7 cabezas, como sacaron ahí una foto fake en Facebook de una culebra de 7 cabezas, una cobra así, y la gente, ¡ay, la sangre de Cristo! Dice, ¡qué terrible! Están pasando cosas. Y uno dice, si ese es puro trabajo de Photoshop. Y la gente que es tan sencilla, ¿verdad?, de sus neuronas, lo cree todo. Y son cristianos. Digo, Señor, salva a tu pueblo, porque si el anticristo viene, se los lleva a todos. Si usted viera a un hombre de 7 cabezas, imagínese, una por el hombro, otra por aquí, un cuello más largo y otro para que puedan alcanzar sobre aquí, ¿verdad? Tenía que ser. Usted se le corre y dice, ahí viene el anticristo, uy, 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 eso es una bestia, un monstruo. Pero eso no existe, hermano, no existe, nunca lo va a haber. Entonces tenemos que entender la figura literaria. Es un imperio que tiene 7 elementos principales, 7 líderes centrales. Y de esos 7 líderes centrales se derivan 10 más que los van a apoyar. Esto es un sistema, un complejo. Y es una bestia combinada porque las características en el versículo 2 te dicen que son como Grecia, el leopardo. Sus pies son militares como el de los medos persas y su boca es religiosa como Babilonia, como el león. Entonces tiene una mezcla, unas características mezcladas, pero el diablo le da su poder y le da grande autoridad. Y después viene y una de sus cabezas es herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ay, Juan Pablo II se murió y entonces ahí lo tienen y el cadáver está completo. Y va a los videos y la bestia que va a resucitar y te ponen unas vocecitas raras y otras unas vocecitas elegantes. En YouTube. Usted lo ha visto, hermano, usted lo ha visto. Y entonces, cuando resucite la bestia, Juan Pablo II, el mundo se maravillará y lo adorará. ¿Quién dice que el diablo tiene poder de resurrección? El poder de resurrección está en las manos de Dios y de su Cristo. Alabado sea su nombre. Ni se va a levantar ni como zombie ni como nada. Juan Pablo II se murió. Ahí está muerto. Se va a quedar ahí. Oiga bien, siempre hasta que sea destruido, su cuerpo se pudra, se quiebre o alguien lo empuje si está momificado y caiga en pedazos. No se va a levantar. Pero hay gente que dice, usted no sabe nada porque Juan Pablo es la bestia y se va a levantar. No se va a levantar nada. Eso es ignorancia decirlo. Pero si ellos vieron que la bestia tiene 7 cabezas y es un cuerpo político de 7 naciones, tiene más sentido. Es un imperio compuesto de varias naciones que no se unirán, pero que trabajarán en conjunto. Y eso dice Daniel capítulo 2, versículo 45. Entonces nosotros le vemos más sentido. Y una de sus cabezas es herida. Y yo llamo a esto, mira bien, yo llamo a esto el G7. ¿Qué es el G7? Otra organización global. ¿Establecida por quién? Por los de la cabeza de bombillo. ¿Usted me está siguiendo? Los iluminados establecen el G7. Mira, hay una serie de reuniones que se dan anualmente. Yo las tengo aquí, se las voy a dar de las que me acuerde. Entonces primero se reúnen en las logias, lógicamente, en las logias más encumbradas. Después vienen y se reúnen en el Club Bilderberg. En el Club Bilderberg hablan de las políticas hasta donde quieren llevar al mundo. Ahí hablan de las alzas de petróleo, ahí hablan de las quiebras económicas que van a hacerle al sistema para poder hacer las cosas, y lo hacen en secreto. Y entonces, después de que se reúnen en el Club Bilderberg, se reúnen en el G7, y el G7 es la parte política visible. Y cuando el G7 recibe las órdenes que vienen de arriba, entonces el G7 empieza a implementarlas, y después se reúne el G20. Y después del G20 se reúne el foro de Davos, y se van reuniendo las diferentes organizaciones a lo largo y van desarrollando su agenda. ¿Comprende?
eso es lo que está pasando. Hay 7 cabezas líderes de la democracia global. El doctor Arno Froese escribió un libro que se llama Cuando la democracia elija al anticristo, al hombre. Oh, me gustó. Y dije, oye, este doctor loco cree como yo. Me gustó. Lo escribió hace tiempo. Él trabaja con la organización de Win Malgo. Y nosotros estamos viviendo, hermanos, en los tiempos del último imperio, la democracia de 7 cabezas. Son 7 países, el país más poderoso del mundo, los Estados Unidos, Japón, la siguiente democracia grande, después sigue Inglaterra, que ellos le llaman el Reino Unido, porque ellos dicen que son el Reino de Israel, el del norte y el del sur unidos. Dios reprenda al diablo, qué mentira. Está Francia, está también Canadá, está Alemania, el 6, y el 7º, y menciono al último, que es Italia, y dentro de Italia está el número 8, que es el Vaticano, escondido en Italia. Es de entre los 7, pero es el 8º y va a la perdición. Ellos juegan un papel fundamental dentro del rol profético de los últimos tiempos. ¿Comprende? Eso es parte de una estructura política que nosotros debemos de saber que existe y que nosotros estamos viviendo en los tiempos de el último imperio. ¿A mí qué me dice esto? A mí me dice esto que si la Biblia es verdad, Cristo volverá. A mí me dice esto que estamos en los tiempos del fin, porque si todas estas cosas se están dando, entonces yo también estoy esperando de verdad a Jesucristo. Jesucristo puede venir en cualquier momento. Estaba viendo yo que ahorita en las costas de América del Sur aparecieron pesas espada por millones tendidos en las costas. Y esto no es un fenómeno aislado. Esto es un fenómeno común. Diario mueren miles y millones y toneladas de animales, de peces de todas las clases. El año pasado murieron millones y millones de medusas que tapizaron el suelo de las costas del Océano Pacífico de aquí, de los Estados Unidos, desde la parte norte de Estados Unidos hasta todo el estado de Oregón, llegando hasta la frontera con el Canadá. Millones de medusas. El horizonte en la costa se miraba azul, morado, púrpura, de tantos animales muertos. ¿Por qué se están muriendo los animales? ¿Qué es lo que está pasando en el planeta? Que no se supone que estas cosas iban a pasar en tiempos apocalípticos, sino en tiempos preapocalípticos. ¿Por qué las lunas rojas? ¿Por qué las lunas rojas que convergen con las fiestas judaicas oiga bien, de la fiesta de liberación y del establecimiento del reino durante 2 años consecutivos, convergiendo otra vez con la misma fiesta, con la fiesta de la liberación y con la fiesta del establecimiento del reino? Es como si Dios nos estuviera lanzando un mensaje a través de los astros que fueron puestos para sellar, de acuerdo a lo que está escrito en Génesis. Las estrellas y los astros fueron puestas para señales en la tierra, y Dios está hablando a los hombres, y los hombres no entienden lo que Dios está hablando, y se burlan también incluso cristianos por medio de la net, diciendo eso no son señales nada, eso es cabalismo cristiano, eso es brujería. Cállese la boca. Oiga bien, que se callen la boca a ellos, porque Dios sí está hablando. Algo está pasando en el planeta. Yo creo que estamos en los últimos tiempos. Si no, ¿por qué se mueren las focas? ¿Por qué hasta en América del Sur se están muriendo los animales y en los bosques? ¿Por qué se está convirtiendo en roco los lagos, los ríos, en diferentes lugares? ¿Qué es lo que está pasando en Asia, en Rusia, en el Medio Oriente, incluso en el continente americano, con ríos y lagos? Están desapareciendo los lagos, las fuentes de agua. Estamos en crisis, hermano, en el mundo. Y yo pregunto, ¿y que esto no estaba supuesto a pasar en los tiempos apocalípticos? Y mi esposa me vuelve a ver y me dice, a lo mejor ustedes, los escatólogos, han hecho mal los cálculos. Y le digo, pues somos hombres, a lo mejor sí. Porque las cosas no se están dando en el orden que ustedes lo han predicado. No. Hay persecución en más de 60 países de la tierra ahora mismo. Ahora mismo están quemando hermanos en otros países, están incendiando iglesias, está llegando un degenerado con una metralleta a ametrallar a todos los hermanos y a los niños. Están sucediendo cosas que yo no me imaginaba, que cuando yo me convertí hace 34 años, cuando yo era un muchacho, yo ni siquiera me imaginaba que iba a haber estas cosas, y yo las estoy viendo. Y yo me pongo a pensar, pero que esto no iba a suceder en tiempos apocalípticos, ¿por qué está sucediendo ahora? Y las lunas rojas que no eran de tiempos apocalípticos, cuando se abre el 6º sello de la redención. Digo, el 6º sello de la redención.
del libro de la redención que el Cordero empieza a abrir porque es el único que lo puede abrir, por lo tanto es el libro de la redención porque solo el Redentor puede abrirlo. Cuando el proceso de redención está llegando a su fin todavía durante el tiempo apocalíptico, porque no se ha sellado el proceso de redención durante Apocalipsis de acuerdo a lo que nos presenta la figura que Juan vio enfrente del trono del Padre. Y cuando el Cordero está abriendo el libro de la redención en el sexto sello, entonces hay señales y la luna se pone roja y el sol se oscurece y las estrellas caen de los cielos. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Yo oro todos los días y le digo, Señor, si tú mandas a Cristo, acuérdate de mi familia, acuérdate de mí y ten misericordia de la iglesia. Redímeme, transfórmame, límpiame, perdóname. Voy a terminar con esto. ¿Cómo surge Europa? Europa queda destruida, entonces vienen los Estados Unidos y el Plan Marshall es establecido y el Consejo de Relaciones Exteriores es el principal organismo global de los Estados Unidos que cuenta con 4,000 miembros aquí. De ahí salen todos los senadores y todos los presidentes de los Estados Unidos. Fue establecido por la familia Rockefeller como el principal organismo global y ellos dicen, si el Club Bilderberg no toma el poder del control global en el nuevo orden mundial, lo va a hacer el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Eso lo dicen ellos. Eso no lo digo yo, eso lo dicen ellos, no lo digo yo. Yo lo he investigado. Las palabras que ellos han dicho yo las he investigado. Estados Unidos es la cabeza principal. Estados Unidos es la cabeza del nuevo orden mundial. El último imperio está siendo liderado por los Estados Unidos. Aquí está. Europa queda desbaratada y le inyectan 13 mil millones de dólares a 16 países de Europa. Ok, entonces Estados Unidos en 1900, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Consejo de Relaciones Exteriores que empezaron en 1939 detallan explícitamente el papel de Estados Unidos como fuerza invasora y una sustitución de el Imperio Británico. ¿Usted está viendo? No lo digo yo. La integración de Europa Occidental empezó en el 48 motivada precisamente por el Plan Marshall. Estados Unidos había ofrecido el Plan Marshall con la condición. ¿Cómo? Con la condición. ¿Quién pone las condiciones? El que tiene el poder. Y el que no tiene el poder, ¿qué hace? Se somete. Ok. Llega el que tiene el poder y pone la condición que la recuperación europea se lleve a cabo bajo un esquema de colaboración. Yo te doy y tú colaboras. Yo te doy y tú colaboras. Te ayudo, pero tú colaboras. ¿Ok? Sí, señor. Yo colaboro. ¿Estás seguro? Sí, señor. Entonces usted mira, por eso se dice Estados Unidos y sus aliados. Estados Unidos le dice a Inglaterra, tú vas conmigo a Irak, dice, no, yo voy solo, dice. Y como Estados Unidos va, al ratito dice, yo voy también, y después mira que se meten. Y después va a Francia, y no querían antes. ¿Sabe de qué estamos hablando, verdad? Del último imperio. Ambrose Evan Pritchard, en septiembre de 2000, el Telegraph London dice, la inteligencia de los Estados Unidos, Allen Dulles, la compañía al servicio de los Rockefeller, la compañía al servicio de ¿quién? ¿Y dónde son esos? ¿Judíos de dónde? De Estados Unidos. ¿Qué son ellos? Los más millonarios de Estados Unidos, los que controlan el sistema juntamente con otro judío multimillonario que se apoderó de Inglaterra. Y el general Walter Bedell Smith de la CIA, ambos miembros influyentes del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, el organismo global más poderoso del mundo, después de Bilderberg, dirigieron una campaña durante la década del 59 y el 60 para crear un ambiente propicio para la futura Unión Europea. ¿Quiénes lo hicieron? Los Estados Unidos. ¿Por qué entonces yo voy a decir, la Unión Europea es la plataforma del diablo? Usted está errado, hermano. Usted no sabe nada. Vaya a estudiar, sí, cómo no. El mundo dice que Estados Unidos es un país cristiano. Y esa ha sido la mentira mejor vendida para todos los evangélicos. Y salimos como loras diciendo lo mismo, como yo lo he dicho también. Al principio yo predicaba y decía, hermano, ¿por qué Estados Unidos tiene tanto dinero? ¿Por qué Estados Unidos es una potencia? Porque Estados Unidos es un país cristiano que ha sido establecido sobre las bases judeo-cristianas y el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, fue un cristiano evangélico y muchos de los presidentes de los Estados Unidos son cristianos evangélicos. Pero ahora yo digo, pero qué barbaridades que yo decía antes. Me corrijo, porque eso no es así.
Y ahora yo me hago la pregunta, ¿por qué Estados Unidos nace sobre 13 colonias? En 1776, cuando los iluminados de Baviera fueron reorganizados por Adam Weishaupt, los iluminados le dijeron al jesuita Adam Weishaupt, que pertenecía también a los iluminados, que hiciera una reestructuración. Y en 1776 este jesuita reorganiza a los iluminados en Alemania, que es el mismo año de la independencia de los Estados Unidos, cuando se forma como nación. Cuando los iluminados de Inglaterra vienen a los Estados Unidos, y en el plan, como dijo el presidente, que las cosas en el mundo de la política pasan porque han sido planificadas minuciosamente, entonces el plan comienza a tomar cuerpo. Los masones de Inglaterra vienen, y la masonería más pesada del mundo que gobierna aquí, ahora fuera de los Estados Unidos, estaba en Inglaterra, pero ellos exportan a sus colonos y los mandan aquí. Los mandan con una Biblia, King James, en la mano. Y viene George Washington y agarra su Biblia King James, que era masónica. Y usted dice, ¿y cuál es la diferencia de la Biblia King James de los evangélicos gringos y la de los masones? Pues las Biblias dicen lo mismo, pero es como las Biblias católicas. Tienen un montón de páginas que ellos les meten, que te hablan acerca de doctrinas masónicas, como ellos la enfocan. Como el católico le mete aquí a la Virgen ¿de dónde? A la Virgen de San Carlampio, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de los 7 rayos, a San Pascual Bailón, a las fotos del Papa y al Rosario y a todas las cosas. Dice la Biblia católica. Y los masones tienen sus Biblias. Y llegó George Washington y se juramentó sobre su Biblia masónica que iba a ser el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica sobre 13 colonias. ¿Por qué 13 colonias? Porque 13 para los esoteristas es número de cambio. ¿Qué pensaban entonces los masones de Inglaterra? Que con un país iban a cambiar el mundo. ¿Y lo han cambiado, sí o no? Sí, claro que lo han cambiado. Yo miro un camión de Coca-Cola cruzando por las arenas del desierto del Sahara. Y en un oasis uno de los beduinos tomándose una Coca-Cola, un veneno de esos. Veo en las selvas del Amazonas a un campesino, a un indito campesino con una camiseta de Adidas, descalzo y con un pantalón roto. Ha llegado la influencia de este país al último rincón del planeta. Sí, hay banderas presuntamente hasta en la luna. ¿De qué estoy hablando? Del último imperio. Ahora, si usted ve la lista de los presidentes de los Estados Unidos, el 55% de los presidentes de los Estados Unidos han sido masones de altos grados, de grado 32 o 33. El único que no ha sido, tal vez, masón fue Abraham Lincoln, pero él era un Rosacruz que viene prácticamente a hacer lo mismo porque estudia esoterismo. Vaya a ver en Winston-Salem lo que pasa. Los masones cierran las iglesias que están en los centros comerciales. En los modulitos, lo cierran, no lo tienen permitido, están con mano de hierro. Ahí se hacen reuniones mundiales de brujería en los edificios más altos del centro de Winston-Salem, para que sepa, aquella región está bien endemoniada y los pobres cristianos andan saltando como cabritos de iglesia en iglesia, porque los demonios los tienen saltando como cabritos de iglesia en iglesia y nunca se solidifican, porque hay fuerzas espirituales invisibles. Por eso usted viene a esta iglesia, usted quédese aquí, no ande como cabrito saltando, dígale al diablo, se te acabó el corrido, yo ahora voy a orar más, me voy a quedar en este lugar, voy a crecer. Aquí usted tiene un pastor que es maestro.